días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Bienvenidos a Las Dos Orillas, una mirada compartida entre España y Hispanoamérica. Eh, Vamos a tratar un tema del que se ha debatido mucho en los últimos años, cómo mueren las democracias, ¿no? Este año, por poner unos ejemplos, hemos asistido a una reforma judicial muy polémica en México, que puede haber acabado con la separación de poderes. En España, recientemente, un fiscal ha sido procesado por entrar a la batalla política. Cada año, un tanto por ciento mayor de la población de casi todos los países está cada vez más de acuerdo, está dispuesto a apoyar posiciones autoritarias. Todos los rankings, todos los índices de democracia hablan de un retroceso global, ¿eh? Entonces, hoy en Las Dos Orillas nos vamos a preguntar cómo mueren las democracias. ¿Mm? Este es un título de un libro muy famoso que es una referencia que ha sido, yo creo que indiscutible, al que recurren muchos analistas, Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que trata precisamente ese tema. Vamos a entender cómo empieza este libro. Empieza con una pregunta: ¿está la democracia estadounidense en peligro? Es una pregunta que jamás pensamos que nos formularíamos. ¿Mm? Dicen, habíamos estudiado cómo había dictaduras en América Latina en los años 70, pero nunca habíamos pensado que debíamos estudiarlo en casa. Teniendo en cuenta el arranque de este libro, teniendo en cuenta esta preocupación, decidimos en Las Dos Orillas dedicarle un episodio a este tema, cómo mueran las democracias. Y sobre todo, aprovechando nuestra maravillosa plantilla de amigos aquí presentes, ¿qué puede enseñar América Latina a España o Europa sobre democracia y dictadura y viceversa? Como todos los episodios, tenemos aquí en pantalla a Julio Borges, a Luz Escobar y a Douglas Castro. Bienvenidos a los tres. Quería preguntaros lo primero, eh, ¿cuáles fueron las experiencias, algunas, en fin, el caso de Cuba es hace mucho tiempo, pero ¿qué experiencias podían compartirnos o que les hayan contado, qué anécdotas podrían iluminarnos sobre ese momento en que una democracia se convierte en una dictadura o con una dictadura es evidente? Me interesan varias cosas. Primero esto y segundo lo que nos ha costado denominar a las cosas por su nombre. ¿Cuánto ha costado denominar Venezuela una dictadura? ¿Cuántos se aferran a seguir cuestionando que sea una dictadura Cuba o Nicaragua? ¿Eh? Por ejemplo, empezamos con Luz. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, yo pienso que lo fundamental aquí, para empezar a recoger síntomas de la erosión de la democracia, es advertir cuándo estamos dando por sentada la democracia, cuando empezamos a decir, bueno, este estatus en el que estamos viviendo no es tan incuestionable, podemos empezar a ponerle pegas, ¿no? Y yo creo que hay que partir de la base que la democracia, esa organización que se hace llamar democracia social, esa organización social que se hace llamar democracia, es y está, hay un consenso de que es la base para desarrollar cualquier proyecto sano en una sociedad moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese consenso se pueden empezar a construir otros consensos que son más profundos, que tienen que ver con agendas particulares. Si partimos de la base de una sociedad donde no se respeta la disidencia, donde se reprime a la persona que expresa una opinión diferente, que es lo que pasa cuando no hay democracia, entonces no se pueden generar consensos diferentes a los que ha establecido el poder. Y por eso es muy peligroso cuando desde países que gozan hoy de la llamada democracia, dan por sentado eso y empiezan a generar eh, agendas paralelas que ponen en peligro el, la, el bienestar que genera la democracia. Y otra cosa es cuando la indolencia y la empatía, y la falta de empatía, perdón,
no logra generar sinergia con países que están viviendo el peligro de vivir en dictadura, ¿no? O el peligro de estar perdiendo ese valor tan preciado que es la democracia, ¿no? A mí me pasa que muchísimas veces cuando hablo del entorno de lo que yo he dejado en Cuba al venir a vivir a España, que todo el tiempo están queriendo poner sobre la mesa el asunto de, bueno, pero hay salud, hay educación, y empezar a poner algunos supuestos valores cuando en realidad no hay ninguno de esos valores que justifique el hecho de reprimir la disidencia. O sea, el hecho de que supuesto caso de que haya un sistema de salud fuerte, un sistema educacional fuerte, no justifica para nada que un gobierno reprima a la disidencia. Entonces yo creo que Por la ejemplo, Luz, porque en el caso de Cuba, corrígeme, que tú conoces mucho mejor, pero en el caso de Cuba, como la escenificación de que era una dictadura, por lo menos así ha pasado en las narraciones, fue con el caso Padilla, ¿no? Por lo menos en el tablero internacional. Ahí es cuando el mundo empezó, ¿no? O empezaría a darse cuenta, estamos hablando de 1971, si no me equivoco, ¿no? O sea, son muchos años para darse cuenta que Cuba ha dejado de ser una democracia. ¿Estoy equivocado? Pues hay personas que desde el primer momento entendieron que Fidel Castro estaba asaltando el poder de una manera violenta y que iba a reprimir a todo el que fuera diferente desde el primer momento cuando empezó a fusilar a todas las personas que iban en contra de cualquier mandato de él, ¿no? Más y eso me allá de que interesa. ¿Era una mayoría? ¿Era una minoría? ¿Qué les pasó a bueno, esas personas? Cuéntanos sí, rápidamente. es que claro, en un principio era una minoría, pero eso fue creciendo. Después, en la medida en la que las personas empezaron a ver que el comportamiento de Fidel Castro se comportaba así, de una manera autoritaria, violenta y represiva, eso se fue ampliando. Pero incluso los intelectuales han tenido varios momentos. Tú mencionabas el caso Padilla, pero cada uno de los intelectuales puede puntuar ese momento en la fecha que estima, porque todo el mundo no tiene el mismo punto de ruptura. Hay personas que dicen, no, que cuando los tanques entraron a Checoslovaquia y Fidel Castro aprobó esa acción, que cuando la Primavera Negra, eh, cada cual tiene un punto de quiebre, ¿no? Y lo cierto es que Fidel Castro desde el primer día que entró al poder, entró por las armas, entró aniquilando a toda la disidencia, pero no solamente a toda la disidencia, a toda la estructura democrática que había en el país, la institucionalidad y además a la prensa. Lo primero que hizo fue acabar con la prensa libre y imponiendo la agenda del partido, bueno, el Partido Comunista después, pero en su momento era la agenda personal de él por encima de todos los valores que habían en la sociedad cubana de entonces, ¿no? Mucha gente se fue de Cuba pensando que iba a volver a los pocos meses, con la ilusión de que eso iba a durar poco, y han pasado más de 65 años. Entonces, yo creo que el hecho de advertir a tiempo estos peligros es muy importante, porque No, entonces y pasa encima en lo el que caso de Cuba generó un espejismo, ¿no? Que contaminó muchos caminos. Vamos con Venezuela. Yo me acuerdo de cuando llega a Venezuela mucha gente defendió el caso venezolano, ¿no, Julio? Y le costó afirmar que podía ser peligroso. Cuéntanos cómo fue el proceso. Bueno, yo creo que, digamos, todo está bastante tejido y unido. Siempre he pensado que en el caso venezolano fue una especie de golpe de Estado en cámara lenta. Empezaban pequeñas cosas que se sumaban, se sumaban, se sumaban e iban generando más concentración de poder y más concentración de poder. Me gustaría contarles la anécdota a inicios de todo esto, es decir, en el año 2001 que se estaba estrenando la constitución que Chávez presentaba con tanto orgullo y
era al final una especie de truco para quedarse con todo el poder. Y en ese momento eligieron a todo el poder judicial, al fiscal, al defensor del pueblo, a todo lo que tiene que ver con la justicia y los derechos humanos, y eran gente completamente militante de Chávez. Nosotros estábamos estrenándonos en el Parlamento y decíamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros dejar marcado que aquí comenzó a morir la democracia en Venezuela? Y lo que hicimos en ese momento fue que llevamos escondido al Parlamento a un cochino, a un cerdo, a un puerco. Y cuando estaban nombrando todas esas autoridades, soltamos a ese puerco en pleno hemiciclo para sacudir las conciencias y que se recordara que para nosotros, que éramos un pequeño grupo de diputados jóvenes, ese momento marcaba un antes y después. Y después han pasado, obviamente, miles de cosas, millones de personas exiliadas, decenas de muertos, presos, expropiaciones, pero sí tuvimos conciencia en el 2001 que ahí comenzaba un antes y después. ¿En qué consistía? En muchas cosas. ¿En qué se puede aprender? Creo que son alarmas muy útiles. En el caso venezolano, yo diría que es la combinación de dos cosas que estoy seguro que lo vemos aquí en España o lo vemos en otros países o lo pudimos haber visto en Cuba o en Nicaragua, que es un país que estaba insatisfecho, que la democracia en el caso venezolano sentía que la había casi que traicionado, y un vengador que empieza a contar la historia diferente. Y esto es muy importante. Yo creo que también uno de los primeros síntomas, Manuel, Douglas y Luz, en el caso nuestro, es que te empiezan a contar la historia de manera distinta a como todo el mundo la veía. Y es una historia muy simple. ¿Es blanco o es negro? ¿Es bueno o es malo? ¿Es rico o es pobre? ¿Es negro o es blanco? Y así se comienza a reagrupar el país en grandes bandos que al final terminan siendo amigos o enemigos. Y eso para mí es algo que entró inmediatamente en el ADN de Chávez y comenzó a sembrar esa fractura, comenzó también a crear, además de una nueva historia, un nuevo diccionario. Es decir, a crear palabras que tenían connotaciones contra, por ejemplo, la oposición o contra los periodistas o contra los medios o contra las personas que tuvieran cualquier posición contraria, y el país entero comenzó a hablar ese diccionario. Eso uno lo ve en más sentido, en más sentido, aquí en España también. Entonces yo creo que hay muchas alarmas sobre las cuales aprender y para mí esas son como las más estructurales, las más importantes de lo que vivimos en ese proceso de cámara lenta. Claro, es que eso que dices, Julio, es muy interesante porque has descrito perfectamente las teorías modernas o posmodernas del populismo, ¿no? Polarización, dicotomizar constantemente el escenario público, creación de significantes vacíos, para captar eh, todos los anhelos, todas las esperanzas, todas las desconfianzas. Entonces, es que antes estudiábamos Venezuela como un rara avis y ahora todos hablamos ese lenguaje, Julio, incluido en Estados Unidos. Eso es un poco la pregunta Sí que se creo, sí hacen. creo. Sí Y sí creo que es algo que de alguna manera tuvo una primera semilla y ahora se ha convertido en diferentes formas en una práctica que tiene mucha semejanza tanto en Europa como en distintos países de Hispanoamérica, como en el mismo caso de los Estados Unidos. Esa es la realidad. claro, porque antes estamos acostumbrados a que y quizás todavía, que la diferencia entre dictadura y democracia, que la dictadura llegaba generalmente de manos de un hombre enfadado, generalmente con bigote, disparando tiros al techo, ¿no? Como en el 23F en España. Pero en el siglo XXI es diferente. Yo creo que algo cambia de Cuba a Venezuela, ¿no? Que es que la democracia empieza a descomponerse desde dentro, ¿no? Eso es lo que caracteriza el populismo y los retrocesos democráticos en el siglo XX. Yo creo que un país que capitaliza muy bien eso durante todo su siglo XX es Nicaragua. ¿Qué nos contarías, Douglas, de esas idas y venidas de la democracia a la dictadura reciente en Nicaragua?
Sí, Nicaragua es un caso interesante, pues, porque hemos vivido transición de la dictadura somocista a otra dictadura, la revolución sandinista, luego una triple transición de la dictadura a la democracia, de una economía de mercado, o del Estado a una economía de mercado, de la guerra a la paz, y luego volvimos al autoritarismo. Pero quiero destacar un punto, pues, que es esto del cómo mueren las democracias, y quiero destacar la idea que plantea Julio del golpe de Estado en cámara lenta, porque yo creo que el deterioro democrático siempre es en cámara lenta, es decir, ya no son esos colapsos del siglo XX que se daban de la noche a la mañana a través de un golpe de Estado, sino que es un proceso larvado poco a poco. Y creo que uno de los primeros síntomas, y aquí la confusión, es que a veces se esperan cosas de la democracia que no deberíamos de esperar de la democracia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la democracia sobre todo es un mecanismo para elegir gobiernos, pero sobre todo para quitarlo, para corregir el mal camino que un país tiene a través de un mal gobierno. Es decir, es una forma para solucionar conflictos de convivencia. Entonces, en el caso de Nicaragua, Ortega, cuando pasa a la oposición en 1990, lo primero que hizo fue deslegitimar esa nueva democracia, diciendo que la democracia no daba desarrollo económico, que no daba salud, que no daba educación, pero ojo, escogimos la democracia para salir de la guerra. Ese fue el principal objetivo de la democracia en Nicaragua, de que la violencia política no fuera el camino, sino la convivencia, la concordia. Entonces creo que ese fue el primer paso, esa deslegitimación total a la democracia, exigiéndole cosas a la democracia que no son su naturaleza. Es decir, eso es el sistema económico, el modelo social, esa es otra discusión. Y ahí quiero destacar un punto, porque creo que uno de los principales valores de la democracia es eso, es quitar gobierno, porque si un gobierno le está yendo mal, por lo menos lo puedes quitar en la democracia, pero una dictadura te quita esa posibilidad de que las cosas van mal, no las puedes quitar. Si no, miremos Venezuela, pues, de que perdió casi como con el 70% y eso con todas las trampas frente a Edmundo González, hubiera perdido como por el 90% y ni aún así se lo puede quitar del poder a Maduro. Y ahí quiero destacar el punto de como los mecanismos. En Nicaragua creo que a diferencia de otros países, el deterioro democrático vino antes de que Ortega llegara al poder. El deterioro democrático se da Ortega estando en la oposición y dinamitando la democracia, porque estamos acostumbrados a que la democracia solo se deteriora desde el Ejecutivo, pero hay otros mecanismos. Una oposición antidemocrática puede deteriorar la democracia. Un legislativo negativo, pues como el caso de Perú, que miramos ese desorden, puede deteriorar la democracia, o un poder judicial corrompido, como en el caso de Guatemala, pueden deteriorar la democracia. Entonces, con esto lo que quiero decir es de que hay como mucha innovación y en ese caso que lamentablemente como que es tecnología latinoamericana, deteriorar la democracia de distintas formas, a distintos ritmos, y hay mucho que El crimen aprender de América. organizado, Douglas, también. Crimen organizado, exacto. Entonces, ahí creo que Levitsky y Ziblatt, creo que Levitsky es un latinoamericanista. Creo que por eso él tiene el ojo y el olfato para decir, uff, esto huele mal en Estados Unidos. Es decir, Está porque casada Estados con una Unidos, mexicana, creo. no, con una peruana, creo que es con una peruana que está Una casado. peruana, sí, algo así. Sí, Sí, sí. entonces creo que ese olfato de haber estudiado América Latina le permite ser premonitorio en Estados Unidos, de decir, uff, Estados Unidos se está latinoamericanizando. Claro, es que el estudio del retroceso democrático ha pasado de ser una disciplina de las relaciones internacionales a ser una antropología propia, ¿no? Esa es la pregunta que se hacen y eso es un poco el drama, ¿no? Claro, a ver, la literatura sobre el retroceso de las democracias es tan antigua como Atenas, ¿no? En fin, y se le puede dar muchas claves. Yo creo que algo más del siglo XX es un poco lo que decía Douglas. Antes la tesis era la del colapso o la de las diferencias económicas, ¿no? Esta es la tesis de Keynes, por ejemplo, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La causa de las dictaduras fue la inflación y la crisis económica. Pero claro, ahora mismo la economía va bien. Muchos analistas se remontan a la crisis del 2008. Claro, pero es que la crisis del 2008 es hace casi 20 años. Es hace mucho, ¿no? Entonces, quizás haya que buscarla en otros factores, como se han dicho, ¿no? Desafección, problemas culturales, cansancio democrático, se ha hablado también, en fin, muchas, ¿no? Y a mí me interesa eso. Es una degradación constante lo que ha hecho que muchos hablen del síndrome de la rana hervida, ya saben ustedes, ¿no? Tienen una rana a un agua hirviendo y saltará, pero suba poco a poco la temperatura y la rana morirá sin saber que está falleciendo. Esa es una analogía que los analistas utilizan por activa y por pasiva para hablar de las democracias, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos darnos cuenta de esto? ¿No? ¿Qué nos dicen Ziblatt y
y Levitsky al respecto. Ellos hablan de 4 pasos principales. Primero, falta de compromiso de la sociedad en el juego democrático, o sea, de todos nosotros. Esto es interesante. Debilitamiento de los controles y equilibrios. Aquí es principal, y ya lo habéis mencionado, el Poder Judicial, que es el auténtico canario en la mina de la democracia. Y recuerdo a los que nos escuchan que ha habido muchas reformas judiciales pendientes. Polonia, Netanyahu está ahora mismo con la suya en Israel. México, España ha anunciado una reforma judicial. Tercer paso, supresión de la crítica política de los oponentes, ¿no? Es el segundo canario en la mina, los medios de comunicación. Y 4, y definitiva, alteración de las reglas electorales. ¿Cómo veis estos pasos que nos marcan estos analistas al respecto? ¿Debemos preocuparnos respecto a sus respectivas experiencias? ¿No? ¿Qué nos dices, Luz? No, yo agregaría una cosa, ¿no? Que es muchas veces vienen y proponen que cambies tu libertad por determinada cosa, ¿no? Por seguridad, por salud, por educación. Y es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Estamos hablando de una persona que ha dicho, bueno, ok, van a tener seguridad, a cambio de eso, denme un poquito de su libertad. Y yo creo que no debemos transar ante estos chantajes, ¿no? Porque es que eso es lo que abre la puerta a que una persona, que casi siempre es lo que pasa, pocas veces es un grupo político, aunque ha pasado, la mayoría de las veces es una persona, llega y metiendo así poquito a poco el dedo, termina por acaparar todo el poder. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Y ahora mismo puede dar la sensación de que, oye, sí, tenemos un país seguro, no sales a la calle y te matan, pero estás regalando a cambio de eso poder a una persona. Eso es peligroso, eso ya lo han vivido otros países, desgraciadamente Cuba es un ejemplo de eso, donde muchas personas ofrecieron un cheque en blanco a Fidel Castro, donde él deshizo durante mucho tiempo. Yo creo que hay que mantener lo que decía Douglas, ¿no? Un precio. Los gobiernos tienen que tener un precio cuando hacen algo mal, ¿no? La alternancia de poder. Tiene que estar ahí eso tocándote la puerta, ¿no? Las personas tienen que gobernar sabiendo que pueden equivocarse y eso o sea, que equivocarse va a conllevar un costo político. No puede ser que gobiernen sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de llamado de que puede estar en peligro ese puesto. Por ejemplo, Bukele va en ese camino de estar ahí eternamente porque, nada, un día eliminó la violencia. Sí, por eso el límite de mandato, ¿no? El límite de legislaturas se incluye en muchas constituciones americanas, ¿no? Y eso es lo que han estado deshaciendo, lo que han intentado y lo que han deshecho muchos presidentes en muchos países de América Latina, y es un debate que se empieza a tener en Estados Unidos, fíjense, con la posibilidad de un tercer mandato de Donald Trump, ¿no? ¿Qué habría en el caso venezolano? ¿Hubo ese síndrome de la rana hervida? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué fue más? ¿Reforma judicial? ¿Qué vino antes? ¿Reforma judicial? ¿Prohibición de medios de comunicación? ¿Cuál fue el principal aviso, ¿no? ¿Cuál fue el Rubicón venezolano? Según tú, Julio. Yo creo que el Rubicón tuvo 2 episodios. Comenzó con el propio juramento de Chávez en el año 98. Cuando ganó la presidencia se juramentó al año siguiente, pero no se juramentó. Es decir, parece una formalidad, pero no lo es. Él tenía que jurar, cumplir la Constitución y las leyes, y juró que venía a destruir la Constitución y las leyes, literalmente. Eso yo creo que quedó muy claro. Pero una de las cosas importantes con lo de la rana que tú dices, Manuel, es que también las sociedades se suicidan, ¿sabes? Que es un poco lo que dice Levinsky también. Y en el caso venezolano, cuando ya la gente se le empezó a pasar la borrachera y tenía la resaca, no sé cómo en Venezuela lo llamamos el ratón, tenían la resaca al día siguiente a la borrachera, todo el mundo empezó a decir qué fue lo que pasó acá.
¿De qué estaba además sazonado eso? Bueno, de muchísimo petróleo, porque en el caso de Chávez tuvo la suerte que comenzó, y ahí venía mucho el resentimiento anterior, un petróleo que costaba $7 el barril cuando ganó en las elecciones, y después llegó con Chávez a $150 el barril. Es decir, es como si tú le aumentaras el sueldo a una familia casi por 20 veces. Entonces había dinero para todo. Y el otro tema que me parece muy importante en esta ecuación, que lo vemos también ahora presente, es el tema de que estas nuevas dictaduras o estas democracias que están transformándose en el siglo XXI hacia dictadura, lo comienzan a hacer con una especie de nuevos clubes internacionales. Es decir, no están solas, sino que tienen una cantidad de clubes de amigos donde se ayudan, evaden sanciones, lavan dinero, se prestan tecnología para perseguir, para torturar. Así ha sido en el caso venezolano con los cubanos, con los rusos, con los iraníes, que han prestado toda una tecnología sobre cómo hacer intercepción de llamadas, cómo perseguir a gente o tener al mismo tiempo unos bloques internacionales de cooperación en votaciones internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo, o en condenas internacionales. Entonces, ahí hay también un factor en este nuevo mapa, en este nuevo mundo, donde estas dictaduras actúan muy coordinadamente con sus amigos y sus aliados internacionales y crean estos tipos de bloques que en el caso venezolano es muy, muy claro, y por supuesto donde Ortega en Nicaragua y Díaz-Canel en Cuba son de los amigos preferidos de Maduro. Por cierto, creo que los únicos que lo felicitaron en estos días que estaba cumpliendo años. Hasta ahí llega Lo la hermandad felicitaron de... de más, demasiado, con Así mucha es. emoción. Pero todo eso está mezclado en ese proceso y se vive en los países que están en zona gris o en los países que están abiertamente ya en totalitarismo. Eso que dices, Julio, del suicidio de las sociedades me interesa mucho, ¿no? Porque solemos achacar las culpas de las dictaduras siempre a factores externos. Y la democracia es un régimen que precisamente se caracteriza por el que todos tenemos la responsabilidad de mantenerlo. Las dictaduras no, pero las democracias sí. Entonces yo quería acabar el episodio de hoy teniendo en cuenta sus diferentes experiencias para un público que nos escuche desde España o desde otro país, pero especialmente desde España o desde Europa. La pregunta que quiero hacerles es si damos por descontado aquí la democracia. Si parte del peligro de esa erosión democrática parte de que ni siquiera contemplamos que ésta pueda desaparecer y por tanto no la cuidamos y la damos por sentada. No sé si Douglas quieres decir algo al respecto. Sí, yo creo que la democracia es como el oxígeno, pues, y casi todas las cosas valiosas que no las aprecias hasta que la perdés. Y yo viniendo de un país que perdió su democracia, pues no me queda más que decirle a las personas que cuiden ese sistema que es tan valioso y que realmente es muy agradable vivir en libertad. Vivir en ausencia de libertad es algo indescriptible. Solo viviendo en la opresión uno puede explicar lo que eso significa. Y el otro punto es el destacar en estas, mis palabras finales, es el tema del valor de la defensa de la democracia, porque ese quizás es uno de los puntos más importantes. No es solo que las sociedades se suicidan, sino que muchas veces quienes tienen que proteger a las sociedades antes de que estos regímenes autoritarios lleguen al poder o que deterioren la democracia, no tienen la suficiente beligerancia para protegerla. Eso fue el caso de Nicaragua. Ortega llega al 2006 con apenas el 37%, pero pasó 16 años de impunidad en los que realmente nunca se le aplicó la ley a todos los desmanes que él hizo desde la oposición. ¿Qué hubiera pasado si a Chávez no se le hubiera dado no se le hubieran perdonado los crímenes cometidos durante el golpe de Estado y así sucesivamente con un sinnúmero de actores, o el mismo Fidel Castro, pues, si no le hubieran perdonado todos los desmanes que hizo contra la dictadura de Batista? Entonces yo creo que el punto es ese, pues el valor de la defensa de la democracia en la que hay que ser beligerante y termino retomando lo que dice Julio. Efectivamente, los autócratas son solidarios entre sí, se defienden entre sí. Hay una internacional totalitaria, autoritaria, que es muy activa y muy clara en sus intereses. Del otro lado, la internacional democrática realmente no se ve mucho, pues no hay esa coordinación democrática que permita rescatar a la democracia y defender a la democracia. Y sin eso también es difícil, pues, de que la sociedad preste atención a esas alarmas, pues se necesita una militancia prodemocrática más fuerte.
¿Y qué podríamos hacer, Luz? ¿Qué idea nos daríamos para defender o para cuidar o para evitar la erosión de la democracia? ¿Qué consejos, teniendo en cuenta tu condición, ¿verdad?, de expatriada o exiliada en España desde Cuba, qué consejos nos darías? Bueno, uno solo, tenerla como base de todo lo demás, ¿no? La democracia es lo que nos permite desarrollar en libertad todos los proyectos que queremos, desde los proyectos políticos hasta sociales e incluso los familiares. O sea, yo creo que si entendemos que sobre esa base es que crece todo lo demás, vamos a estar valorando eso todos los días, ¿no? Las personas que hoy tienen en España, por ejemplo, una asociación de protectores de animales o una asociación en defensa de los derechos de la mujer, tienen que entender que eso solo puede pasar porque viven en democracia. En dictadura como en Cuba, las mujeres que cuentan feminicidios son criminalizadas, están presas, reprimidas. Entonces, eso, que entiendan que todo eso bueno que tienen es porque debajo de eso está la democracia. Y yo quería decir algo rápido sobre lo que dijiste del suicidio. Muchas veces nos dicen a nosotros los cubanos que tenemos el país que merecemos. Y a mí no me gusta esa lógica, porque ha costado mucho dolor, mucha sangre y mucha represión que esas personas lleguen al poder. Entonces, ha sido a golpe de represión. Nosotros no podemos hacer de pronto como que eso lo construimos nosotros, ¿no? Eso nos lo impusieron y lamentablemente no hemos logrado destruirlo, no hemos logrado enfrentarlo con eficacia, pero no merecemos a esos tiranos de ninguna manera. Claro, tienes razón. Dependiendo de la experiencia dictatorial o democrática, no podemos trasladar algunas experiencias o responsabilidades de una a otra, ¿no? Julio, ¿quieres cerrar con alguna conclusión? ¿Cómo despertamos a la rana? Bueno, yo creo que la rana española tiene que tener en cuenta algo muy importante que captura un poco lo que hemos hablado. Si tú ves los índices de los países más democráticos del mundo, los más recientes, España tiene el privilegio de estar entre los primeros 8 lugares. No está ni siquiera Estados Unidos, y está España. Sin embargo, hay una cantidad de síntomas de la enfermedad que uno ya los ve por todas partes circulando en la sociedad española. Y voy a mencionar el que tiene que ver con mi caso, que es la relación que existe entre el gobierno actual de Sánchez y Nicolás Maduro, que es muy concreta. Tiene un nombre que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que a mí siempre me ha parecido más bien una especie de asesino en serie de las democracias. Bueno, creo que todo eso está mezclado en este momento y representa un ángulo muy claro por el cual hay que prender las alarmas, sobre todo para conservar lo que yo creo que es más importante, la libertad y algo que es fundamental y que también lo veo a veces con peligro, que es un poder judicial autónomo y que sea para todos por igual. A mí me parece que ahí está la clave y que la sociedad no voltee para otro lugar, sino que se meta a fondo en preservar esos primeros lugares de democracia que hoy puede disfrutar. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, amigos. Lo siento, ya hemos hecho media hora. Hemos dado un repaso, compartido experiencias a un lado y otro del océano, que es un poco el objetivo de este podcast, las dos orillas. Julio Borges, Luz Escobar, Douglas Castro y quien les habla, Manuel Burón, se despiden hasta el próximo episodio. Un saludo.